Muy buenas tardes, estimados estudiantes que nos visualizan por medio de esta plataforma. Mi nombre es Apolinario Morales Morales, estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades. Tengo el gusto de compartir con ustedes el área de matemática y al mismo tiempo el subtema tenemos como sumas y restas de fracciones. Bueno, iniciamos con nuestra clase. En el siguiente apartado tenemos algunos conceptos básicos de una fracción, ¿sí? Casi la mayoría de las personas en nuestra vida cotidiana, comúnmente con nuestra familia, a veces yo lo veo de esa forma, a veces con las madres realizan o compran algo, lo dividen en partes iguales, ¿sí? En la cual podemos observar de esta forma, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el numerador eh, está identificado con el número 3, ¿sí? 3 es el numerador, 4 es el denominador, ¿sí? Pero veamos qué dice el numerador. Nos indica cuántas partes tomaremos de él, es decir, en un entero, como supuestamente esto era un entero, el cuadro era un entero, pero se dividió en 4 partes, según el denominador, ¿sí? El denominador dice, siempre nos dirá en cuántas partes dividiremos el entero. Es decir, se dividió en 4 partes, ¿sí? Como podemos visualizar, se dividió en 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero en este caso, el numerador dice, solo se tomará en 3 partes, ¿sí? El numerador dice, solo se tomará en 3, 1, 2, 3. 3 partes. Entonces, el denominador sería el entero, ¿ya? Sería 3 cuartos y sobró 1, ¿ya? Les daré un ejemplo más sobre este tema. Veamos lo siguiente. Entonces, en este caso tenemos, supongamos, ¿verdad? Entre los amigos compramos una pizza de lo tradicional, ¿sí? Somos, ¿qué? 5 amigos. Nos invitamos 2 más, sería 7. Pero encontramos una persona por ahí, en total somos 8. Muy bien. Compramos una pizza, lo tenemos que dividir en 8 partes. ¿Cómo se escribe? Sería un octavo, ¿sí? Deberíamos de partir la pizza en 8 partes. Muy bien, iniciamos con las partes, sería así. Lo dividimos en la mitad. Tenemos 2 octavos, ¿sí? 2 octavos. Pero no queremos eso. Queremos llegar a este número. Sería un octavo. Veamos lo siguiente. Lo dividimos en otra mitad. Ya tenemos un cuarto, ¿sí? Tenemos un cuarto, pero no queremos eso. Queremos llegar a un octavo, ¿sí? Tenemos 4. Lo dividimos en la mitad. Tenemos un sexto, ¿sí? Pero dice aquí un octavo, pero nos faltarían 2. Lo dividimos en la mitad. Tendríamos un octavo. Ya llegamos a la meta. Pero, ¿qué pasaría? Dentro de los amigos de los 8, ¿sí? Que se reunieron, se retiraron 2. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la fracción en total? ¿Sí? Ya no tenemos 8 compañeros, ya somos 6. Sería 6 octavos. ¿Sí? 6, tomaremos 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y agarramos 6 partes dentro de un entero, ¿sí? Supuestamente que seríamos 8, pero se retiraron 2, tenemos 6, ¿sí? Somos 6 en total. Entonces,
Ya teniendo esto, lo podemos repartir, ¿verdad? La pizza, repartir todos, sobrarían 2. De los 2, deberíamos de repartir en, ¿qué? 6 partes. Es decir, lo podríamos dividir de esta forma. Sería un medio, ¿sí? Agarramos la pizza del sobrante, veamos lo siguiente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Sí? Veamos lo siguiente. De un color, ahí estamos. Veamos lo siguiente. En estos dos, lo tenemos que dividir en 3 partes para llegar a 6, ¿sí? ¿Qué pasaría? Veamos lo siguiente. 1, 2. Ya tenemos un cuarto, ¿sí? Un cuarto ya, incluyendo a esta parte. Pero queremos llegar a 6. Muy bien, dividimos esta parte. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que la pizza se dividió exitosamente, ¿sí? Bueno, veamos el siguiente diapositiva. Como podemos visualizar el siguiente tema. ¿Cómo sumar o restar fracciones con el mismo denominador? ¿Sí? Sumamos y restamos fracciones del mismo denominador. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Aquí tenemos el ejemplo 1. Como pueden visualizar, 3 octavos más un octavo, pero hay algo en común, ¿sí? El denominador son iguales. Entonces, esto significa solo copiamos la base y resolvemos el problema que tendríamos la parte de numerador, es decir, es esta parte. Sería en total, tenemos el ejemplo 1, pasamos al siguiente, ¿sí? Siempre y cuando copiamos los denominadores. Ahí estamos. 8, copiamos, es el mismo, copiamos nada más. Entonces procedemos al siguiente. Resolviendo 3 más 1, tendríamos la respuesta de 4 octavos. ¿Sí? Ya llegamos, ya resolvimos el tema. ¿Qué pasaría, ¿sí? Si fuera negativo, ¿sí? Dentro de una resta? Veamos lo siguiente. Si fuese lo contrario, 3 octavos menos 1 octavo, la respuesta sería 3 menos 1 octavos, ¿sí? Equivale a, ¿sí? Como bien sabemos, equivale 3, como podemos ver, 3 octavos menos 1 octavo igual, ¿qué sigue después? 2 octavos, ¿sí? Ya no sería 4 porque lo restamos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? 3 menos 1. Como recordamos, copiamos la base del denominador. El numerador solo se pasan encima, es decir, restando. Es decir, 3 menos 1 tenemos 2 octavos. Pero como sabemos que 2 tiene mitad, 2 dividido 2 quedaría 1, ¿verdad? Entonces quedaría así. 2 dividido 2, 1 y 8 tiene mitad, sería 4. Un cuarto de la fracción que tendríamos. Ahí estamos.